Hoy vamos a continuar con la segunda parte de la predicación de la semana pasada, las marcas de una iglesia que alcanzan la victoria. Y en los siguientes minutos vamos a ver la segunda parte. Yo quiero que vaya conmigo a el principio bíblico que usamos la semana pasada y es el mismo que queremos que usted hoy entienda y en el cual Dios nos habla. El principio bíblico es basado en una palabra que el Señor Jesús dice en Mateo 16:18. Y anótelo allí. El principio bíblico es que la iglesia será llevada hasta las puertas del Hades. Anótelo. La iglesia será llevada a las puertas del Hades. Y yo quiero que sepa que las puertas del Hades, cuando el Señor se refiere a eso, se refiere a la destrucción, al mismísimo infierno. Y creo que la iglesia será llevada a las puertas del Hades precisamente por la misión que tiene la iglesia. Recuerde que la misión de la iglesia es discipular. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Más fuerte conmigo. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Discipular. Hoy me tiene que ayudar a predicar. Como la misión de la iglesia es discipular, yo creo que el enemigo y el mundo y Satanás están haciendo todo lo posible para que esa obra sea detenida en todo lo que es el mundo y en la humanidad. Por eso dice la Biblia que las puertas, pero también dice la palabra de Dios que la sola o la verdadera iglesia vencerá. Y anótelo allí, la verdadera iglesia vencerá. La verdadera iglesia vencerá. Y eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Hay un concepto en teología que se llama la iglesia invisible y la iglesia visible. ¿Cómo se llama? Y la iglesia visible. Sí, cuando usted entienda, y ahí todavía se usa, pero una cosa es la iglesia invisible y la iglesia visible. ¿A qué se refiere la iglesia invisible? La iglesia invisible es, vamos a hablar de la iglesia visible. La iglesia visible es toda la iglesia que usted ve en comunidades como esta, que son 100, 200, 300 o bueno, el número que sea. Eso es lo que se llama la iglesia visible. Pero el Señor habla, o se entiende teológicamente, de una iglesia invisible. Hay una iglesia que no se ve y que está hecha de parte de un grupo de cada una de esas iglesias. ¿A qué se refiere? Se refiere que hay un grupo que en realidad dentro de las iglesias cree y hay otro que verdaderamente no cree. ¿Sí? Hay unos que han venido, la Biblia nos habla de trigo y cizaña, y algunos hablan de la iglesia invisible y la iglesia visible, y hablando de que hay un grupo que realmente no cree, sino que está por muchas razones. Razones como, por ejemplo, costumbres, religión, adeptos por determinadas cosas, pero que realmente no son iglesia. Ahora, ¿cuándo una persona es iglesia verdaderamente? Cuando comienza a parecerse a Jesús. ¿Sí? Anótelo allí. ¿Cuándo una persona es iglesia? Cuando comienza a parecerse a Jesús. Este es un concepto supremamente importante. Por eso, discipular es parecerse a Jesús. Es el proceso en el cual una persona se parece a Jesús. Y tenemos que entenderlo muy bien porque si nos salimos de ese concepto, entonces perdemos el rumbo de lo que hace la iglesia. La iglesia al día de hoy hace un sinnúmero de actividades. Hace actividades tanto como, por ejemplo, la guardería. Nosotros tenemos una guardería como iglesia, sin embargo, ese no es nuestro propósito. La guardería es una herramienta para ser discípulos. Nosotros tenemos un grupo de jóvenes, tenemos una cafetería, tenemos un grupo de mantenimiento para arreglar el edificio y hacer, pero ese no es el propósito. El propósito es hacer discípulos. Y a eso es lo que nos ha llamado Dios. La iglesia se hace el papel, la misión principal de la iglesia en esta tierra es ser discípulos. Lo aterrador es que la iglesia no está llena de discípulos, está llena de gente que pretende ser discípulos, ¿sí? Y no está llena de discípulos. Y ahí es donde el evangelio entra en nuestras vidas y nos tiene que remover y decir: yo soy un adepto, una persona que quizás estoy convencido, pero que no estoy convertido a Jesús. Entonces vaya conmigo a Mateo 16:18 y ahí es donde sacamos el principio bíblico de hoy. Mire lo que dice: yo también te digo que tú eres Pedro,
Estas son las palabras del Señor Jesucristo. Yo te digo que tú eres Pedro. Esto el Señor lo habló cuando estaba allá al lado en Cesarea de Filipo, y estaba hablando, pasando con los discípulos en un lugar muy pagano, y les dio esta declaración. Les dijo: yo voy a construir la iglesia. ¿Quién va a construir la iglesia? Jesús. Quiero que circule las palabras: edificaré mi iglesia. Es Jesús quien edifica su iglesia. Y luego nos cuenta el mismo Señor Jesucristo: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí entendemos dos cosas. Resalte la palabra, las puertas del Hades. Entendemos que las puertas del Hades, la iglesia va a llegar hasta las puertas del Hades. La iglesia va a llevar a tal punto que el mismo infierno la va a tener ahí en las puertas, por decirlo así. Pero también nos dice la palabra de Dios, o nos dice el Señor, que la iglesia va a prevalecer sobre las puertas del Hades. Entonces yo quiero que entendamos esto. La iglesia es golpeada continuamente por las fuerzas demoníacas y por las mismísimas fuerzas del infierno. Y su propósito muchas veces ni siquiera es destruir su congregación, sino el propósito más importante de ese ataque es quitar a la persona, a las creyentes, a aquellos que son escogidos, del concepto principal o de la misión principal, que es hacer discípulos. Lo hemos dicho algunas semanas y vuelvo a repetirlo. Las panaderías hacen, las zapaterías hacen zapatos, y las iglesias hacen discípulos. Es muy importante que usted y yo entendamos esto. Las iglesias, la misión principal de la iglesia es hacer discípulos, es decir, hacer personas, o estar y ayudar en el proceso en que cada persona se parezca a Jesús. Y vuelvo a decirlo como lo hemos dicho en los últimos tiempos: nosotros solamente podemos ofrecerles el proceso de hacerlos parecidos a Jesús. Y muchas veces, quiero decir esto, un acondicionamiento muy importante, muchas veces no es fácil, es doloroso. ¿Por qué? Porque nosotros somos muy diferentes a Dios, y Dios comienza a formarnos de tal manera que un día lleguemos a ser más y más parecidos a Jesús. Y si usted no está viviendo este proceso de parecerse a Jesús, si usted no está viendo una transformación, entonces usted no está viviendo lo que se llama la iglesia. Si usted está viviendo una iglesia donde es guapa, chévere, donde tenemos campamentos, donde hay piscina, donde van nuestros jóvenes, pero no está siendo transformado en alguien parecido a Jesús, entonces no está cumpliéndose el propósito en usted. Y me temo decirle esto: usted todavía no es creyente, usted todavía no es parecido a Jesús. Si no es parecido a Jesús, no es creyente. Una persona que comienza a creer en Jesucristo, inmediatamente comienza a parecerse a Jesús. Es inmediato el cambio de la naturaleza. Deja su antigua naturaleza y comienza un proceso de parecerse a Jesús. Y quiero decir esto también, que es importante: el lugar donde más se tiene que evangelizar en los últimos años ha sido la iglesia. Y eso es contradictorio. Es el lugar donde la gente está más perdida. Y hay varias razones para eso. Una de las voy a comentar en unos minutos. Entonces, pensemos en esto. Y con eso quiero llevarlo entonces a las 7 marcas de una iglesia que alcanza la victoria. Ahora, hay muchas más marcas, pero estas son las que el Señor nos ha hablado a nosotros, y durante el tiempo de líderes me tocó a mí explicar estas, y le pedimos al Señor que hablara para tener a la iglesia y pudiéramos dar esas marcas. Y quiero que usted las sepa, porque usted y yo tenemos que reconocer esas marcas. Todas estas marcas que vamos a hablar van en acuerdo o van con el propósito de cumplir el discipulado. Es decir, todas van en pos de que usted se parezca a Jesús. Y le voy a decir la primera que dijimos la semana pasada. La primera marca es que de la iglesia que vence, que es una iglesia que lucha hasta el final. ¿Lucha hasta cuándo? Hasta el final. La vida cristiana tiene que ser hasta el final. Yo conozco gente que me dice: pastor, yo hace 20 años estuve en una iglesia y dejaron de luchar. ¿Y qué pasó? Pues no, ya dejé de luchar en mi vida cristiana. Quiero decirle que usted no cumplió el propósito. La vida cristiana no sirve si usted luchó 20 o 10 años. Se sirve hasta que usted termina su carrera. Eso es la vida cristiana. En el momento, y yo conozco gente en nuestra iglesia que ha ido dejando el camino, lo suelta, y esas personas no eran de nosotros. Quizás algunos estén en otras iglesias, y eso esperamos, pero si no está caminando y sigue pareciéndose a Jesús, usted no va a cumplir su meta. La meta es al que termine la carrera. La meta no es el que la empiece. La meta no es el que haga 20 años,
30 años el que haga pensión en la iglesia. No, la meta es aquel que lucha hasta el final. Esa es la única iglesia que vence. Por eso está la iglesia invisible, la que no se nota con el tiempo, la que pasan 10, 20, 30 años, comienzan las situaciones, son formados en todos los aspectos. Cristo es formado en sus corazones. Esos son los verdaderos creyentes. Los otros creyentes que estuvieron y tienen una lección, un tiempo y un catálogo, un expediente donde estuvieron en la iglesia 20 años, eso no cuenta. Eso es como los seguros. Si usted deja de pagar el seguro de un día, inmediatamente usted está fuera de la cobertura de ese seguro. La vida cristiana es para los que luchan hasta el final. Y nos dice Apocalipsis, dice, el que venciere heredará todas las cosas. Yo seré su Dios y él será mi hijo. ¿Quién es? El que venciere. Solamente la lucha la gana el que vence. Segunda característica que vemos de una iglesia que vence. Es una iglesia que conoce su propósito en Cristo. Conoce su propósito en Cristo. ¿Qué quiere decir esto? La iglesia que vence es aquella iglesia que sabe que entró en un mundo espiritual. Que sabe que esto no es un accidente. Que sabe, que conoce, que comienza una lucha totalmente diferente en su vida. Es una iglesia que tiene y que comprende que tiene que actuar de una manera diferente a la que actuaría antes, y de que la lucha no es contra sangre ni contra carne, sino que es contra cosas espirituales, que se define en una dimensión totalmente diferente. Ese es el segundo aspecto que tenemos que reconocer. Y para poder eso, es decir, es una iglesia que tiene algo que se llama discernimiento. ¿Cómo se llama? Anótelo allí, discernimiento. Discernimiento. ¿Y qué es discernimiento? Discernimiento es la capacidad de distinguir entre lo natural y lo espiritual. Discernimiento es la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo profano. El discernimiento es la herramienta que tiene el creyente para vivir. Eso es muy importante que usted lo entienda. Y les decíamos en la primera reunión y lo vuelvo a repetir, si el enemigo, si Satanás no detiene su conversión a Jesús, es decir, que usted lo conozca y usted por fin entra a la iglesia, quiero que sepa que Satanás va a intentar detener su proceso de cambio dentro de la iglesia. Si no pudo detener su salvación el día que usted aceptó a Jesús, va a intentar por izquierda o por derecha detener a ello que se llama discipulado en usted, o sea, su proceso diariamente. Y usted puede llevar 20 años. Después de 20 años, el enemigo va a intentar detenerlo para que usted no crezca, para que usted no se parezca a Jesús. Por eso tiene las luchas mentales, por eso tenemos las luchas donde nos creemos, donde tenemos inseguridades y donde tenemos luchas tan internas y tan fuertes, porque todo el tiempo es el enemigo intentando detener. Y para ganar esa batalla, usted necesita el arma del discernimiento. El arma del discernimiento es solamente pasa o solamente se ejecuta o se aprende a través de la obediencia. Es muy importante. Por eso el creyente que no aprende a obedecer no sabe discernir. La primera condición o la primera lección que Dios le exige, el Señor Jesucristo le exigió a los discípulos que tenían que hacer a la hora de enseñar a ser una persona parecida a Jesús, era enséñeles a obedecer. Es la primera lección. Dijo, vayan y hagan discípulos enseñándoles a obedecer todas las cosas. Y esa obediencia era la que iba a hacer que cada persona pudiera ser parecido a Jesús. De esa obediencia sale aquello que se llama discernimiento. Lo llevo entonces a la tercera característica de una iglesia que vence. Es una iglesia que conoce, vive, proclama toda la palabra de Dios. ¿Qué le quiero decir con esto? Que para que una iglesia pueda vencer en el final de los tiempos, tiene que vivir empapada, tiene que tomar, tiene que respirar, tiene que comer, tiene que vivir la palabra de Dios. ¿Sí? Y le hago la pregunta, ¿cuándo fue la última vez que Dios le habló a través de la palabra de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que usted leyó y que Dios le habló a su corazón y lo transformó? No se puede ser parecido sin la palabra de Dios, a Jesús, sin usar la palabra de Dios. No se puede ser creyente sin leer la Biblia. Es imposible. Y hay personas que uno conoce en la iglesia y bueno, ¿has leído la palabra de Dios? Nunca ha leído la Biblia. Más bien le voy a decir esto. Un sinónimo o una marca de que usted no está en Cristo es que usted no tiene ninguna relación con la palabra de Dios. Es una marca muy clara.
La persona que está en Cristo y que tiene a Cristo en su vida y que se parece a Jesús, cada día es transformada por esa palabra, porque la ve, la entiende, y a pesar de que usted la escucha los domingos, esa palabra lo está transformando por dentro. Entonces es clave lo que es la palabra de Dios para usted. Y la cuarta es que mantiene la unidad. Anótelo allí o circule las palabras, la unidad. La iglesia que vence es la que mantiene la unidad. La fortaleza más grande de la iglesia no es su gente, ni siquiera es su sitio. La fortaleza más grande de cualquier iglesia, de cualquier organización, de cualquier familia, se llama unidad. En el momento en que no hay unidad en una iglesia, esa iglesia queda totalmente expuesta a la destrucción. Lo mismo queda una familia. En el momento en que usted no tenga unidad en su familia queda expuesta a cualquier desastre que hay. La Biblia dice, y lo dijimos la semana pasada, que una persona que divide, una persona que no tiene, una persona en división es como una persona como una ciudad que no tiene murallas. Es una ciudad que no está cuidada. Entonces es muy importante entender la unidad y el valor de la unidad para nosotros. Muy bien, quiero llevarlo ahora, escúcheme esto bien, al punto número 6. Voy a saltarme el 5 y ahora volvemos al 5. Pero primero quiero tratar con el 6. El 6, característica de una iglesia que vence. Ahora sí continuamos con el mensaje de esta semana. Característica de una iglesia que vence es que muestra el poder de Dios. ¿Qué muestra la iglesia que vence? Ok, no estamos todos, vaya, grite conmigo, está el calor bien y es un buen día para nosotros. ¿Cuál es la iglesia que vence? ¿La que muestra qué? Muy bien, más fuerte, ¿el qué? Eso, muy bien, el poder de Dios. Muy bien, quiero decirle que la iglesia es el grupo con más poder que hay sobre la tierra. No hay otro que tenga más poder que la iglesia. No hay ejércitos, lo decía, no hay cónsul, la Google, compañías como Amazonas, no son tan fuertes como es la iglesia. Sin embargo, parece que no tuviera tanta fuerza la iglesia, ¿sí? Y eso es culpa nuestra, es culpa de los creyentes. ¿Por qué? Porque no sabemos experimentar el poder de Dios y no sabemos transmitir el poder de Dios. Y eso es culpa de los que estamos siendo discipulados, porque parte de lo que para lo que Dios nos discipula es para mostrarle al mundo un poder que es sobrenatural. Ahora, quiero decirle esto y si quiere anotarlo lo hará bien. La iglesia es el único lugar, el único grupo que puede entrar donde nadie más entra. La iglesia entra donde un ejército no entra, en una casa, en un corazón. La iglesia entra donde el gobierno no puede entrar, donde una ideología no puede entrar. La iglesia entra en un lugar donde un equipo de fútbol, un partido de político no puede entrar. El único que puede entrar hasta lo más profundo del corazón de una familia es la iglesia. Sin embargo, no alcanza a hacer el movimiento que hace porque las personas que están allí no son capaces de hacer ese movimiento. Y la Biblia nos dice que el evangelio se esparció y tuvo poder porque aquellos que decidieron no ser las personas que fueran resaltados en ese poder, sino que entregaron ese poder a Cristo. En pocas palabras lo vamos a leer en lo que dice Primera de Corintios 2. Vaya conmigo a Primera de Corintios 2 para poder enseñar acerca de esto. Mire lo que dice. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, quiero que circulen las palabras para anunciarlos el testimonio de Dios y coloque arriba para disipularlos. Dice, no fui con excelencia de palabras. ¿Con qué no fue? Excelencia. Con excelencia de palabras. Circula la palabra, no fui con excelencia de palabras. Dice, o de sabiduría. Versículo 2. Pues me propuse. ¿Qué hizo él? ¿Sé qué? Se propuso, circula la palabra se propuso. Dice, me propuse no saber nada entre vosotros, cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Quiero que circule muy claramente, no supe nada más, sino a Jesucristo y a este crucificado. Quiero que piensen eso. Pablo cada vez que iba a compartir el evangelio, llegó a la conclusión, en todos los tiempos, y vamos a ver por qué llegó a la conclusión. Dice, yo no quiero presentar mi poder, quiero presentar el poder de Cristo.
Y dice la Biblia en el siguiente parte del versículo, en el versículo 3 dice, y estuve inclusive entre vosotros con debilidad. ¿Cómo estuvo? Con debilidad. Circule esa palabra debilidad. Con mucho temor. Circule con mucho temor y con mucho temblor. Qué impresionante esta capacidad de compartir el evangelio de esta manera. No lo hizo con excelencia de palabras, no fue lo que él explicó, no fue con excelencia de sabiduría. Dijo, no quiero saber nada. Todo aquello que haya en mí humanamente, no quiero meterlo a la hora de hablar de Cristo. Versículo 4. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Y quiero que se cuiden las palabras demostración del Espíritu y poder. Y eso es algo que la iglesia de hoy no tiene. Y quiero que replanteemos qué significa la vida sobrenatural de Dios. La vida sobrenatural de Dios no solamente es un milagro. La vida sobrenatural de Dios es una vida de intervención continua. Una vida donde Dios habla continuamente, donde Dios hace algo continuamente. Y yo mientras preparaba esto, hay personas que admiro mucho en el evangelio y que son muy cercanas y que son de mi familia de la fe. Y yo veo que las personas que más más me inspiran son las personas que ven un evangelio que es productivo, un evangelio que cambia, un evangelio que está transformando continuamente. Cuando Dios habla o cuando tiene alguna situación, encuentro una palabra profética, encuentro una palabra y veo que Dios está metiéndose en ellos. Se nota que Dios como que va al lado de ellos. Pero para mi sorpresa, la gran mayoría de la iglesia no se ve que Dios esté con ellos. ¿Por qué? Porque la vida de iglesia o la vida cristiana se ha vuelto venir a la iglesia, ir y vivir sus vidas normales, muy buenos comportamientos aparentemente, pero la vida cristiana no es de buen comportamiento. La vida cristiana es de poder. La vida cristiana es de transformación. Ahora, ¿por qué pasa eso? Y yo voy a darle dos razones. La primera, anótelo allí, la religiosidad. La religiosidad. ¿Qué hace la religiosidad en una iglesia? Mire, cuando vea usted una iglesia que está viva, que está haciendo milagros o que ve, y cuando hablo de los milagros, si quiere colocar eso está muy bien, anotarlo. Milagro es la intervención de Dios en la vida de una persona. Milagro no tiene que ser, abrió los ojos y estaba ciego. Genial. Pero milagro es que Dios me hable, milagro es que Dios me guíe, milagro es que se note que Dios está aquí. Milagro es que Dios transforme corazones. Yo les decía hace unos días que la iglesia usualmente, la iglesia inmadura es una iglesia que dice, ay, qué bonita la palabra, pero que la iglesia madura es una iglesia que dice, esta palabra me está confrontando y tengo que hacer algo. Y ese algo es lo que Dios transforma. Y si Dios no lo está transformando en este momento, entonces quiero que sepa que usted no tiene la marca vencedora. Porque la marca vencedora es, Señor, continuamente me está forjando. Y muchas veces los ponía uno debajo del agua, como se dice, y muchas veces lo saca. Pero algo siempre está pasando en la vida de las personas. A mí me preocupa cuando en una persona no pasa nada por mucho tiempo y todo es en el status quo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué está pasando? Que Cristo no se está formando en esa persona, porque cuando Cristo está, hay una revolución interna. Entonces, ¿qué pasa cuando viene la religiosidad a una iglesia? Cuando viene la religiosidad a una iglesia, la iglesia se comienza a apagar. Cuando viene la religiosidad sobre un creyente, se comienza a apagar. ¿Por qué? Porque las obras religiosas son las que quitan o las que ocultan el poder de Dios en la vida de una persona, de una iglesia. Quiero que piensen esto. ¿Sabe cuál fue el espíritu, el soldado más fuerte con el que Satanás llevó a Jesús a la cruz? No fue con la pedofilia, no fue con el terrorismo, no fue el espíritu de depravación. ¿Sabe cómo se llamaba el espíritu? Se llama el espíritu de religiosidad. Es increíble, piensen esto. ¿Por qué usó ese espíritu y no usó otro espíritu? Lo usó para llevarlo a la cruz, porque es el espíritu que oculta todo lo que hay en Cristo. Miren, este espíritu no lo tienen afuera. Este espíritu lo tienen dentro de las iglesias.
Y ese espíritu hace que la gente pierda el poder del evangelio. Y la razón, ahora voy a decir cuál es la razón. La razón es que la persona, cuando tiene ese espíritu, simplemente comienza a vivir de una fachada y no comienza o no es capaz de declarar su debilidad en Cristo. El día de viernes estuvimos haciendo un salmo. Una de las cosas que hacemos un viernes al mes es escribirle una canción a Dios, decimos, o un salmo, y lo que hacemos es coger pequeños testimonios y los vamos diciendo como iglesia, y esa es nuestra adoración un viernes al mes. Y una de las cosas que decía Kieran el viernes, uno de los chicos que estaba allí mirando, escuchando, y decía, me gusta, o sea, doy gracias a Dios porque en esta iglesia se ve la debilidad de la gente. ¿Y qué debilidad? Había gente que estaba diciendo, doy gracias a Dios porque estoy luchando con mis hijos y tengo uno perdido. El otro decía, estoy pasando por una situación. El otro decía, tengo un familiar enfermo. El otro decía, ha sido esta semana difícil, el matrimonio está difícil. Eso quiere decir que es una iglesia que quiere mostrar el poder de Dios. ¿Por qué va a mostrar el poder de Dios? Porque Dios no se glorifica en nuestras fortalezas. Dios se glorifica es en nuestras debilidades. Y esto lo sabía Pablo muy bien. Vaya conmigo al versículo 5, mire lo que dice. Dice, y para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de hombres. Circula la palabra, no esté fundada en la sabiduría de hombres. Pablo era muy cuidadoso. Solamente puede ofrecerles a Cristo. Mire, se lo voy a poner de esta manera. Nuestro trabajo predicando, y muchas veces yo mismo cometo este error, o enseñando quién es Dios, es como este trabajo. Mire, se lo pongo de esta manera. Yo voy persona por persona y le digo, Sebastián, le toco la puerta a Sebastián, este es Jesús, y no puedo enseñarte nada más, no tengo nada más que darte. ¿Lo quieres aceptar? Y él dice sí, no, y dijo no, muy bien, sigo. Juliana, este es Jesús, ¿quieres aceptarlo? Y Juliana dice sí. Voy para donde Melina y uno va pasando y tocando puertas. Nuestro trabajo es encontrar a los elegidos por Dios para entregarles y ayudarles a formar a Jesús. Eso se llama discipularlos. ¿Estamos? Pero cuando uno entra, una cantidad de promesas, mira, te va a ir bien en la vida, vas a hacer esto, y todas esas cosas ocurren en el Señor, pero ninguna de esas cosas tiene poder, porque el único que tiene poder es Jesús. La única persona que puede cambiar a una persona por dentro es Jesucristo. En estos días estaba compartiéndole a alguien por teléfono que estaba en medio de un divorcio y una situación muy difícil, y le dije, mira, yo no puedo hacer nada, absolutamente nada puedo ofrecerte, pero sí te puedo ofrecer a Cristo. No tengo nada más. Si tú quieres creer en Cristo, y no quise ni darle más ni contarle que todas las cosas que podría hacer Cristo en su vida. Simplemente quise mostrarle a Cristo. Y ya le dejé a la persona la decisión. ¿Quieres o no quieres? A partir de que una persona, como nos tocó a nosotros, a mí me dijeron un día, ¿quieres recibir a Jesús? Y yo le dije, yo quiero recibir a Jesús. Nunca me imaginé que los siguientes 25 años de mi vida iban a ser tan maravillosos como lo eran. Pero tuve primero que entrar por fe. Y eso es lo que cada persona tiene que ver. En Cristo reposa el resto del poder de la vida que hay que tener. Y la iglesia no lo está mostrando. Ahora, ¿por qué? Vaya conmigo a 2 Corintios 12, 8 al 9. Y mire lo que dice. En 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Ese es Pablo. Pablo está hablando y diciendo, miren, Dios me ha dado algo y no lo soporto, es tan difícil. Quizás la vida de un hijo, la vida de un esposo, quizás una situación, quizás no saber hacer algo en la vida, quizás las finanzas, quizás el matrimonio. Y dice, ay Señor, ¿por qué no lo quitas? Y hay una cosa que se llama el aguijón en la carne. Muchas veces Dios permite un aguijón en la carne de cada creyente para que el creyente no se suba y mantenga. A veces pienso, Señor, ¿por qué me has dado estas personas a mi alrededor con estas características? Y entiendo que dice, para que entiendas y para que continúes hasta el final. Muchas veces las debilidades que usted tiene en su vida es para que usted continúe humilde hasta el final. ¿Sí? Y Pablo dice, he orado 3 veces. Imagínense, 3 veces y el Señor no me lo ha quitado. Y luego le da la respuesta en el versículo 9. Mire, dice, cada vez, ¿cuántas veces? Circulen las palabras, cada vez Él me dijo, Dios le dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi gracia es todo lo que necesitas. Y quiero que resalte esas palabras, es todo lo que necesitas. Lo único que usted necesita para vivir es la gracia de Dios, es el poder de Dios. Y luego le explica esto, porque mi poder actúa mejor en la debilidad.
actúa mejor en la debilidad. Quiero que circulen las palabras: mi poder actúa mejor en la debilidad. Hay un versículo en otra parte donde dice que Dios, la justicia de Dios no actúa en la ira del hombre. Y pensaba yo en esto y decía, en el poder del hombre no actúa el poder de Dios. O es el suyo o es el de Dios. Y le voy a decir la clave. La clave es la siguiente. Ojo, la clave viene aquí en este versículo. Dice, mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme en mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Quiero que circulen las palabras: para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Él dice, la iglesia que no entiende que es débil, no hemos hecho nada. Señor, mi matrimonio, soy un desastre en esto. No aquel que dice simplemente y mantiene como una culpabilidad. No, aquel que es honesto en su debilidad. Señor, vengo ante ti, no soy capaz. No soy capaz de predicar, no soy capaz de enseñar. Señor, ¿qué puedo dar yo? Y cuando el Señor entiende y cuando usted le dice, Señor, y acepta su debilidad en Jesús, ahí es cuando usted ve el poder de Dios. Es como un matrimonio. Están los dos peleando y no para la pelea, no cesa, y Dios no entra en ese matrimonio. Hasta que uno dice a sí mismo y le dice a Dios, Señor, no soy capaz de más. Ahora no lo cambies a él, cámbiame a mí. Y el matrimonio comienza a haber poder de sanidad en ese matrimonio. Mientras que los dos están así, no cambia nada. Pero mientras que los dos dicen, Señor, no lo cambies a él, cámbiame a mí primero entonces, Señor, porque no puedo más, y no se meten en eso, en esa debilidad, Dios no se puede manifestar. Entonces, hasta que usted no acepte que usted es débil, usted no va a poder experimentar el poder de Dios. Hasta que no aceptemos como iglesia que, Señor, ¿qué podemos hacer? Y yo lo digo, pero ¿qué puedo hacer, Señor? ¿Quiénes somos nosotros? Si tú no haces algo y un milagro y no intervienes, esta gente no va a poder recibir de ti. Lo único que podemos ofrecerle es a Cristo. Lo único, Señor, eres tú lo único que tengo. Señor, hazlo por favor, porque ¿quién más lo va a hacer? Pero la religiosidad nos hace que nosotros entremos y coloquemos una imagen de que todo está bien. El mal de la iglesia de los últimos tiempos es una iglesia que dice, tiene cara de que es espiritual, pero por dentro está llena está como una tumba vacía. Eso se lo dice el Señor. Tú tienes cara, se lo dice el Señor en una de las iglesias en Apocalipsis, cara de que lo haces bien, pero por dentro estás mal, estás muerto. Cara de que estás vivo, pero por dentro estás muerto. Entonces piensa en eso. Quiero que se detenga a pensar, ¿cuál es su debilidad? Quiero que piense en un momento si está aceptando su debilidad humana. No si está llorando y hay un término que se llama lamerse las heridas. No, Señor, esta es mi debilidad. Papá, necesito que me ayudes como papá. Necesito que me ayudes como hijo. Señor, necesito que me ayudes como líder. Señor, esto soy. Tengo una debilidad tan grande que solamente con tu poder puedo yo hacer algo. Y ahí es donde viene Jesús. Amén. Entonces piensen en eso unos segundos. Su debilidad. Lo llevo ahora entonces al punto número 5. Devuélvase un momento en su hoja. La iglesia que vence es porque tiene servidores que entienden su llamado y su propósito. Servidores que entienden su llamado y su propósito. Y recuerde, estamos hablando de la iglesia que vence. La iglesia que vence, dijimos en el punto número 6, es que es la iglesia que muestra el poder de Dios. Ya no lo está mostrando porque está llena de religiosidad. ¿Sabe usted que la primera iglesia y las primeras iglesias eran iglesias pobres? La iglesia, la Biblia nos da un recuento de la iglesia de Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3, y nos da los 7, y los grandes teólogos dicen que en esas 7 iglesias, en ese ejemplo de esas 7 iglesias están el ejemplo de todas las iglesias del mundo y de todas las historias de la iglesia. Y nos dice que la historia que hay, la segunda iglesia era una iglesia la más pobre, y era una iglesia de esclavos. Y la razón por qué era una iglesia de esclavos era porque era una iglesia perseguida. Era una iglesia porque cuando ellos quisieron seguir a Jesús, tuvieron que renunciar al mundo. Y renunciando al mundo, renunciaron a sus familias, renunciaron a todo lo que había y se tuvieron que salir de su comodidad.
Y se volvieron, y el Señor dice en esa palabra, en Apocalipsis 2, dice en la iglesia de Esmirna, dice que esa iglesia iba a sufrir tanto que a sus pastores los iban a llevar hasta la cárcel, que los iban a meter, que los iban y él les dice, pero no tengan temor. Algunos de ustedes van a ser echados en la prisión. Algunos de ustedes van a ser llevados y puestos en juzgándolos. Porque era una iglesia que decía, Señor, somos débiles, pero en ti podemos hacer algo. Pero la iglesia que era más rica, aparentemente es la última de las iglesias, que es la iglesia de la Odisea. Y en esa iglesia dice, el Señor les dice, ustedes creen que son ricos, pero realmente ustedes son una iglesia pobre. Ustedes por dentro se han corrompido por el evangelio y por la palabra que tienen por dentro. Y él les dice, compren colirio, vuelvan a comprar, vuelvan a replantear el evangelio, límpiense los ojos para que puedan ver correctamente todo aquello que no están pudiendo ver, el verdadero evangelio de Dios. Entonces piensen eso, en volver a mostrar el poder de Dios. Muy bien, lo llevo entonces a la quinta característica de la iglesia que vence, es porque la gente y los servidores entienden su llamado. Y quiero llevarlo rápidamente a una escritura que está en Nehemías 3, 1 al 13. Y este punto habla acerca de que la iglesia que vence es la iglesia que sabe que está sirviendo junta, que sabe que es parte de un propósito más grande. Y la iglesia que conoce que tiene que entrar a construir el reino de los cielos. Uno de los grandes males de los últimos tiempos es que la gente no quiere construir el reino de los cielos, sino que cada uno quiere construir su propio reino. Y esta semana le decía a alguien que lo quiero mucho, contándole y formando el espíritu en él, le estaba contando y le estaba diciendo que hay una diferencia entre tener una posición y un llamado, entre el rol y un llamado. Y el rol de la gente de la iglesia o la posición de la gente de la iglesia es hacer una labor, pero el llamado es quemarse con esa labor. Eso es otra cosa totalmente diferente. El que tiene un rol y el que está haciendo una posición dentro del servicio dice, yo hago lo que me toca, como el que está aquí. Pero el que tiene un llamado dice, yo hago hasta más de lo que me toca. ¿Por qué? Porque lo consume el llamado de Dios. Es aquel que, por ejemplo, es un líder de jóvenes, y al líder de jóvenes, el que tiene el rol, simplemente dice, bueno, yo ayudo, ay, ese joven no sirvió, o ese joven esto, ese joven lo otro, y saca miles de excusas. Pero el que tiene el llamado se quema con ese joven, se mueve, se irrita, tiene celos de la casa de Dios, tiene celos de la obra de Dios en ese joven. ¿Por qué? Porque eso es lo que lo mueve, y es algo que la iglesia ha olvidado. La iglesia de este momento, todo el mundo tiene posiciones, pero pocos entienden la diferencia entre posición y llamado. El que tiene llamado se funde con la misión que tiene que cumplir. El que tiene la posición simplemente hace una parte, lo que le toca, y dice, aquí estoy, ya hice lo que me toca, y como no salió, pues qué pena con ustedes. Pero el que tiene llamado se funde con su iglesia y se compenetra con su misión, de tal manera que son uno. La misión es morir por la misión. Y eso es algo que la iglesia de los últimos tiempos ha perdido. Y yo quiero resaltar esto en esta porción que vamos a leer. Eso es un poco larga, quizás algunos de ustedes no la han leído, pero va a demostrar algo. Y voy a hablar del libro de Nehemías. Y quiero contarle algo que aprendí acerca del libro de Nehemías en estos días, para aquellos que lo hayan leído y aquellos que no, cuando lo lean lo puedan hacer. La historia del libro de Nehemías es de un creyente que Dios hace, o que Dios su corazón lo inquieta allá en Babilonia. Y él estaba en una muy buena posición, estaba como el copero del rey, el segundo hombre a bordo del reino. Y dice que Dios lo inquieta, dice que está pasando en Jerusalén. Jerusalén estaba totalmente destruida. Y Dios lo mueve a tal punto de que ese hombre quiere dejarlo todo e irse a hacer la misión de reconstruir. Y reconstruye la muralla en 52 días. Y es un libro muy usado para el liderazgo. Pero aprendí algo hace un par de días, que en realidad la verdad detrás de ese libro espiritual es que Nehemías es Jesús, y que Nehemías deja el reino, el cielo donde está, y viene y empieza una labor aún dando su vida por todos los demás, y comienza a reconstruir una gran ciudad. Y esa gran ciudad es lo que hace Jesús reconstruyendo. Y ustedes recordarán que por allá en el libro de Hebreos capítulo 11, que Abraham vio la gran ciudad celestial allí puesta.
Pero lo interesante es que el capítulo 3, uno de los capítulos más aburridos de toda la lección y del libro de Nehemías, habla exactamente de quién construyó esa ciudad. Y cuando usted comienza a ver quién está construyendo la ciudad, usted ve que son hermanos, amigos, gente. Iglesia, quiero decirle que la iglesia es la que construye el reino de los cielos. Y yo quiero que usted vea a través del recuento de Nehemías cómo construyeron cada cosa, y que vea que todo lo que usted hace para el reino de los cielos, con el propósito de discipular, con el propósito de que la gente sea transformada en gente parecida a Jesús, va a quedar escrita en el reino de los cielos. Dios no se va a quedar con nada. Y vamos a ver al levita, al sacerdote, vamos a ver a todos hablando de esa manera. Vaya conmigo a Nehemías capítulo 3, versículo 1, y lo voy a leer, y usted lo puede ver en pantalla o en la hoja. Mire lo que dice: entonces Eliasib, el sumo sacerdote, circule sumo sacerdote, y los demás sacerdotes, circulen los demás sacerdotes, comenzaron a reconstruir la puerta de las ovejas. La dedicaron y colocaron las puertas. Circula la palabra la dedicaron. Levantaron la muralla hasta llegar a la torre de los 100, la cual también dedicaron hasta la torre de Ananel. Versículo 2. Trabajaron juntos. Circula la palabra. ¿Trabajaron qué? Juntos. Mire, trabajaron entre ellos. A ellos, personas de la ciudad de Jericó. Y más allá de ellos estaba Zacur, hijo de Imri. ¿Estaba quién? Zacur. ¿Y era qué? Hijo. Circula la palabra hijo. Versículo 3. La puerta del pescado la reconstruyeron los hijos de Sená. Circula la palabra. La reconstruyeron los hijos de Sená. Colocaron las vigas, levantaron las puertas e instalaron sus cerrojos y barras. Versículo 4. Meremot, hijo de Urías. Circula la palabra hijo de Urías. Nieto de Cos. Circula la palabra nieto. Reparó la siguiente sección de la muralla. A su lado estaba Mesulam, hijo de Berequías. Circula la palabra hijo de Berequías. Y nieto de Mesesabel. Circula la palabra nieto. Y luego Sadoc, hijo de Baná. Circula la palabra hijo de Baná. Versículo 5. Contiguo a ellos, o sea, con ellos trabajando en equipo, estaban los habitantes de Tecoa. Aunque sus líderes se negaron a trabajar con los supervisores de la construcción. Quiero que coloque: los líderes se negaron. Había en esa reconstrucción hasta gente rebelde. Dice, y se negaron a trabajar en la construcción de esas paredes. Versículo 6. La puerta de la ciudad antigua la repararon Joiada, hijo de Pasé. Circule la palabra hijo de. Y Mesulam, hijo de Besoidas. Circule la palabra hijo. Colocaron las vigas, levantaron las puertas e instalaron sus cerrojos. Versículo 7. Junto a ellos, circula la palabra, junto a ellos estaban Melatías de Gabón, Jadón de Meronot, gente de Gabón y gente de Mizpa, el cuartel general del gobernador de la provincia al occidente del río Éufrates. Versículo 8. Contigo a ellos, circula la palabra contigo a ellos, o sea, caminando con ellos, estaba Uziel, hijo de Arnía. Circula la palabra hijo. Orfebre de profesión, circula la palabra orfebre, quien también trabajó en la muralla. Después estaba Hananías, fabricante de perfumes. Circula la palabra fabricante de perfumes. Omitieron una sección de Jerusalén mientras edificaban el muro ancho. Versículo 9. Junto a ellos, circula la palabra junto a ellos, en la muralla estaba Refaías, hijo de Ur. Circula la palabra hijo de Ur, jefe de la mitad del distrito de Jerusalén. Versículo 10. Luego Jedaías, hijo de Hamurath, circula la palabra de Hamurath, reparó la muralla frente a su propia casa. ¿Frente a qué? Su propia casa. Esta gente estaba haciendo iglesia al frente con su casa. Estaba haciendo iglesia con sus hijos, con su marido, con su esposa. Unos salieron a hacer una parte de la iglesia, otros salieron a hacer otra parte. Estaban edificando el reino de Dios desde todas las partes diferentes. Y el Señor a todos los tiene escritos. Sigo con ello. Vaya conmigo al versículo 10. Luego Jedaías, hijo de Hamurath, ya lo dijimos. Versículo 11. Enseguida se encontraba Malquías, hijo de Harim. Circula la palabra hijo de Hasub, hijo de Pahatob Moab. Circula la palabra hijo, quienes repararon otra sección de la muralla y la torre de los hornos. Versículo 12. Salum, hijo de Jaoloes. Circula la palabra hijo. Y sus hijas. ¿Y sus qué? Hijas. Circula la palabra hijas. Si la tiene allí. Dice en la siguiente sesión. Hijas repararon la siguiente sesión. Había mujeres
encendidas con el llamado de Dios para reedificar y para edificar una ciudad nueva, una ciudad celestial. Esta es la iglesia, es la ciudad celestial. Había gente, imagínense sus hijos. Yo quiero que el nombre de mis hijos estén allí en ese libro, y seguramente va a estar. Y estaba David y los hijos de David y los nietos de David y los bisnietos de David, y comience la Biblia y todo lo que hemos hecho. No hay nada más importante en este mundo que hacer y construir el reino de los cielos. Es más importante que la universidad de sus hijos. Es más importante que todas las casas que quiera dejarles. Es más importante que cualquier otra cosa. Y no estoy diciendo que los jóvenes no deben de ir a la universidad, pero primero tienen que amar a Cristo y construir el reino de los cielos. Eso es lo primero que tiene que hacer una iglesia que verdaderamente vence. Se dedicaron a eso. Entienda, iglesia, lo único que va a pasar a la eternidad es la iglesia. Sus equipos de fútbol no van a pasar, todos van a ser consumidos. Todas las empresas de Google, de Amazonas, todos los partidos políticos serán consumidos. Toda la tierra, los grandes imperios egipcios, griegos, babilonios, romanos, inglés, todo va a quedar atrás. Lo único que va a pasar al otro mundo es la iglesia de Dios. Y es lo único que vale la pena construir en esta vida. Usted podrá decir, mire, y llegar al cielo y decir, ay Señor, todo lo que había, y pasé tiempos completamente enfocado y distraído en otra cosa. ¿Por qué no pasé tiempo construyendo lo que verdaderamente iba a traer vida? Porque lo que verdaderamente trae vida es el reino de los cielos. Vaya conmigo al versículo 12. Salum, hijo de Jaloenés, y sus hijos repararon la siguiente sección. Era el jefe de la otra mitad del distrito de Jerusalén. Versículo 13. La puerta del valle la repararon los habitantes de Zanoa, los dirigidos, los de otra célula. Levantaron las puertas e instalaron sus cerrojos y barros. También repararon 470 metros de la muralla hasta la puerta del estiércol. Versículo 14. Malquías, hijo de Recab, otro hijo, el jefe del distrito Bet-Hareem, reparó la puerta del estiércol, la reconstruyó, levantó las puertas e instaló sus cerrojos y barras. Versículo 15. La puerta de la fuente la reparó Salum, el hijo de Coljoé, jefe del distrito de Mizpa, y la reedificó, la techó, la levantó puertas e instaló sus cerrojos y barras. ¿Está usted en esta lista del reino de los cielos? ¿Está usted en la lista? ¿No quiere usted que sus hijos estén aquí? Quien formó el reino de los cielos y quien reconstruye esta ciudad son familias. El evangelio es un llamado familiar, que es de un grupo de familias para estar en un grupo más grande corporativo. Pero eso no puede pasar si usted no está dispuesto a construir el reino de los cielos. Usted tiene un llamado muy grande a construir el reino de los cielos. Y quizás esto lo entienda el que es iglesia invisible. El que no es iglesia invisible dice, bueno, el pastor está animado. Pero realmente el que es iglesia invisible sabe que le quema y que tiene que poner un ladrillo, que no va a descansar hasta no ver esa pared con todos los ladrillos puestos y todo lo que pueda hacer en su nivel. Y cada uno le tocaba una parte, no podían hacerlo todo, pero cada uno edificó a su casa con sus propios medios, con todo. ¿Qué está edificando usted? ¿Cuáles van a ser los siguientes años de su vida? Esta mañana preguntaba, usualmente en el evangelio uno encuentra que las personas que sirven más o menos unos 40 años. Yo decía, Señor, ha pasado casi el 40% de mi servicio al Señor. Digo, ¿qué voy a hacer en los siguientes 26 años? Y estaba pensando en 3 o 4 cosas, Señor, pero ¿será que las vamos a lograr? ¿Cómo vamos a dejar líderes? ¿Cómo vamos a dejar una iglesia que quiera a la siguiente generación construir? ¿Cómo vamos a hacer una iglesia para dejarle un local? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que la iglesia pueda y podamos pasar a la siguiente generación? Y que cuando hablamos, terminado la batalla, digamos, hemos peleado hasta el final y hemos servido a nuestra generación y ya podemos dormir como hizo el rey David. Pero solamente va a poder entender esto si usted hace la diferencia entre posición y llamado. El llamado quema. Y aunque a usted no tenga la posición de pastor, si usted tiene el llamado, usted se enciende por todo lo que hay a su alrededor. Lo enciende la casa de Dios. Lo enciende por dentro y por fuera. Es algo que le pasa, que usted no vive, no descansa. Está en sus oraciones. Ese es el proyecto de Nehemías. Esa es la manera de servir de la iglesia. Esa es la iglesia que llega hasta el final. El resto de las iglesias, dice la Biblia, que hay de aquel que hace la obra indolentemente. Es decir, hay de aquel que sirve con mediocridad.
Usted, aunque no esté sirviendo en una posición de la iglesia, usted es llamado a servir con todo su corazón. Un llamado que solamente viene de Dios. Y es un llamado que enciende, tiene que encenderlo. Y hasta que eso no se parezca en su vida, yo no creo que usted sea discípulo. Y le voy a decir por qué. Porque Jesús tuvo un llamado tan fuerte que quiso dejar su vida en el altar por Dios. Era tan grande el llamado que cuando Judas, Pedro le iba a decir, por favor Jesús, no vayas, no cumplas ese llamado, le dijo, apártate de mí, Satanás. Apártate, no me saques de mi llamado, porque mi llamado es llegar a la meta, a la cual, al supremo llamamiento de Jesús, que es construir el reino de los cielos, que es que la iglesia llegue hasta el lugar y alcanzar a los escogidos de Dios. ¿Cuál es su llamado? Hasta el final tiene que hacerlo, hasta el lecho de su cama tiene que hacer el último llamado. Uno más para Cristo, uno más para Cristo, una persona más transformada a Jesús. Y si su llamado y lo que hace no va de acorde a esto, entonces no creo que usted sea creyente todavía, porque lo va a quemar. Pablo estaba con ese llamado tan fuerte y se sentía quemado por la presencia misma de Dios. Dijo, voy a dar mi vida como si fuera un agua, algo líquido, una ofrenda líquida, la quiero derramar para que Dios haga. Usted se funde con ese llamado de Dios. Esa es la iglesia que pasa hasta el final. Quiero llevarlo a Colosenses 3:23. Esta era la mentalidad de una persona con un llamado claro y no simplemente haciendo una labor. Note lo que dice: y todo lo que hagáis. ¿Cuánto de lo que hagáis? Todo. ¿No se escucha? ¿Cuánto de lo que hagáis? Todo. Circula la palabra: todo lo que hagáis. No es una parte de lo que hacemos, es todo lo que hacemos. Hacedlo con corazón. Hacedlo con corazón. Deténgase un momento, hacedlo con el corazón. Hágalo con su alma para Cristo. Fúndase, que es que no hay otra cosa mejor. Yo me temo que llegaremos al reino de los cielos y habremos dicho: Señor, ¿cómo no hice más? ¿Por qué? Mire, cuando la gente se va de la iglesia y vuelve 20, 10 años después, se dan cuenta que, y con dolor vuelven y dicen: ¿por qué me perdí esto? Ya todos los que estaban conmigo van allá. Y el Señor vuelve y recompensa y mete, y la gente vuelve a tomar ese llamado. Pero muchos dicen: ¿por qué no hice más en la vida? ¿Por qué no hice más en la vida? Y sabe una cosa, cuando buscamos esa justicia, el resto se añade en su vida, el resto le llega. Mire, yo le digo muchas veces: los 5 días, 6 días que usted trabaja en la semana no son más importantes que el día en el que usted le sirve al Señor. Los 6 días de la semana en el que usted trabaja y se rompe, o en el que trabajamos y nos rompemos, es para servirle al Señor un día. Así es de grande el llamado que debe ser, así debe ser el llamado. 6 días trabajarás y uno se lo tendrás que dar al Señor. Es decir, 6 días forzando y haciendo todo lo que tiene que hacer para que este día sea el más importante. Esos 6 días, el trabajo de esos 6 días tiene que determinar la grandeza de este día. Pero para muchos lo más importante son esos 6 días de trabajo. Para el Señor es al contrario. Note lo que sigue a continuación, versículo 23: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Quiero que circule la palabra no para los hombres. El problema de hoy, de la iglesia de este tiempo, es que lo quieren hacer para los hombres. Y con los hombres tienen 2 personas, las que están alrededor, para que me vean. Pero con los hombres también tiene que ver con lo que yo piense. Yo lo hago como yo piense. Y eso no es discipulado. La Biblia nos dice que Jesús no hizo las cosas como Él quiso. Él dice la Biblia que aprendió obediencia hasta la muerte. Anótelo allí. Jesús aprendió obediencia hasta la muerte. La palabra hasta quiere decir que se pasó edificando o practicando la obediencia. Mire, quiero decirle, recuerde lo que dice el Evangelio. Mateo 28, vayan y hagan discípulos. Esa es la misión de la iglesia. Y después de que le dice vayan y hagan discípulos, le dice la primera condición y el primer paso: enseñándoles a que obedezcan todas las cosas que yo les he enseñado. La primera lección que usted tiene que enseñar y que tiene que aprender en su discipulado es a obedecer. No hay evangelio sin obediencia, es imposible.
No hay evangelio. Anótelo allí. No hay evangelio sin obediencia. Y este es un balde de agua fría para alguien que lleva 20 o 30 años en el evangelio y no ha obedecido todavía. Todavía no está en el evangelio. No hay evangelio sin obediencia. ¿Cómo sabe usted que está en el evangelio? Tiene que estar obedeciendo algo. Y tiene que estar obedeciendo las enseñanzas de Jesucristo. Por consiguiente, lo que más nos confronta es la palabra de Jesús y nos dice, no estás siendo discipulado. Pastor, ¿cómo sé que estoy siendo discipulado? ¿Estás obedeciendo? Sí, pero me duele, sí, pero esto. No. Estás obedeciendo. Esa es la característica del discípulo. No se puede hacer discípulos sin obediencia. Él dijo, vayan y hagan discípulos enseñándoles a obedecer. ¿Saben una cosa? Pensaba esta mañana. Llevo 16 años, 24 años de creyente, 16 años de pastor. Digo, apenas estoy aprendiendo a discipular. Me acabo de dar cuenta, hace un año o de un año para acá, que la misión de la iglesia es enseñar a obedecer a la gente. ¿Saben cuál es el problema? Que incomoda enseñar a obedecer. Si yo le digo a este señor que está a mi lado, esto es para que tú lo obedezcas, la persona va a decir, pero pastor, ¿por qué me habla así? Pero es que eso es para que lo obedezcas. Para eso es el evangelio. Tiene que obedecerse. Si no, no hay evangelio. Con razón es que el Señor dice, aquel que me quiera seguir debe de tomar su cruz todos los días y seguirme. ¿Qué significa su cruz? Debe tomar el dolor de seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque yo soy muy diferente a Jesús y la única manera de parecerme a Él es obedeciendo como es Él. Yo no sé si lo estoy desanimando de este llamado, pero sé que al que verdaderamente es creyente va a salir animado y va a salir pensando, tengo que seguir a Jesús. Tengo que seguir a Jesús. Versículo 24. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa. ¿De quién van a recibir la recompensa? Del Señor. Circule las palabras. Cuando usted obedece a Jesús en su matrimonio, usted no está recibiendo de su esposa. Es del Señor que lo va a recibir. El Señor le va a decir, buen siervo y fiel, has formado un buen matrimonio. Cuando usted le obedece a sus padres, no es de sus padres que recibe la recompensa. Lo que le va a decir el Señor es buen siervo y fiel, has sido buen hijo. Para eso me representaste, notaste, mostraste que eras como yo. Cuando usted sirve a las personas que va a hacer, no es que su pastor le va a decir bien hecho. Le va a hacer en su corazón lo que va a recibir es buen siervo y fiel, fuiste como yo. Es del Señor que recibimos la recompensa. Y escucha por qué recibimos la recompensa. Al final dice, porque a Cristo el Señor servís. ¿A quiénes servimos? Ok, circula esas palabras. Es a Cristo a quien servimos. Y esa es la quinta característica de una iglesia que vence. Es una iglesia que realmente quiere servir a Dios por el llamado, no por el rol y la posición. Olvídese de la posición. La posición no vale de nada. Lo que vale es su llamado. Eso es lo que pasa. Hay gente que dice, pero pastor, ¿por qué no estoy sirviendo? ¿Dónde está su llamado? Si su llamado ni siquiera se lo tienen que decir, usted se siente. Yo tuve un llamado tan grande cuando comenzamos la iglesia que prácticamente había una aspiradora y yo quería hacerlo todo. Es que lo siento como que me arde. Y es más, si no lo hago me quemo. ¿Qué siente usted de su llamado? Se quema por dentro. Si no lo está quemando esto, entonces ¿qué está entregando? Y cuando usted se está quemado por dentro, no importa si lo demás alrededor lo quema. No le importa. Yo he estado en momentos donde hemos tenido que pasar por varias circunstancias difíciles en lo que está haciendo. Y aunque y la gente dice, uy, pero ¿por qué? ¿Pero cómo lo hace? Pero no lo sé, porque como me estoy quemando por dentro, no siento la temperatura de afuera. Porque el llamado me demanda que yo me queme por él. Lo demás no importa. Pablo al final de los días, al final no en todo su ministerio, lo palearon, lo tiraron, lo golpearon, varias veces quedó de hospital, le naufragaron 3 o 4 barcos y le preguntan a Pablo, ¿cómo así no desististe? Yo, pues porque tengo un supremo llamamiento, tengo mis ojos en la meta, yo no veo más, no entiendo. Como cuando la gente está enamorada, no ven las otras cosas de alrededor. Cuando uno está enamorado de Jesús, ¿qué más ve? Solamente ve Jesús. Pero quien muestra y quien está enamorado de Jesús es el que es capaz de ver a Jesús. Y
y de parecerse a Jesús. Y eso es discipulado. Eso en la iglesia parece que ya no estuviera. Y tiene que rehacer, tiene que levantarse, porque al final de los tiempos esa es la iglesia que va a tener que luchar en la última jugada. Porque la otra iglesia, la iglesia que es visible y que no es invisible, va a caer de rodillas a las sinagogas de Satanás. Porque es irá al final de los tiempos. Lo llevo entonces a la última característica. He hablado de esa característica, pero quiero nombrarla. La iglesia que vence es la que no tiene deudas. La iglesia que vence es porque no tiene deudas. O la iglesia vence porque no tiene deudas. Y yo le voy a decir cuál es la característica de una iglesia madura. Es una iglesia que no tiene deudas con nadie. Es una iglesia que no está endeudada con el mundo. Y le voy a decir a qué me refiero con la deuda, porque alguno me preguntó, pastor, ¿está la iglesia endeudada? Y no está. Gracias a Dios. Pero le voy a explicar por qué. ¿Qué son deudas? La primera deuda, y anótelo allí donde está. La primera es con la familia de la sangre. La familia afuera nos anda diciendo, le anda diciendo a la gente de la iglesia, a la gente, a los creyentes, discípulos, ¿por qué no me miras? ¿Por qué no haces? Anda cobrándoles una deuda continua. Tiene una deuda, unas cuentas pendientes. Y uno encuentra gente en el ministerio sirviéndole a Dios y el esposo, la esposa vienen y le cobran y le cobran y le cobran. Es que usted no sabe cómo es en la iglesia, es que usted no sabe cómo es acá. Muchas veces es porque tiene un esposo o una esposa que verdaderamente es mala. Porque dejar que una persona sirva ya es bastante. Pero muchos de ellos lo que están diciendo es, no, lo que haces aquí no lo haces allá. Y la primera deuda que tenemos la primera persona o el primer grupo con el que no podemos tener ninguna deuda es con los de la casa. Usted tiene que tener un buen testimonio. La iglesia que vence tiene un buen testimonio con los de su casa. Así pierda él mismo, pero tiene que tener un buen testimonio con los de su casa. La siguiente deuda que tenemos es con la iglesia. La vida de iglesia demanda que usted haga algo. Hay gente que pregunta y le dice, ¿y cuánto llevas allí? Y todavía no haces nada. Pero no porque sean los pastores. Y hay gente que dice, y escuche lo que dicen, y estás haciendo esto, pero ¿cómo se te ocurre? Pero si tú vienes acá, aún para el más nuevo le es evidente las deudas de la gente. Porque deuda es algo que usted no ha dado, que tenía que haber dado. La siguiente deuda es con el mundo. El mundo nos espera que nosotros tengamos una solución. Usted se metió con Jesús a ser parecido a Jesús y dijo, no, pues a mí el mundo no me importa. Entonces usted no es como Jesús, porque a Jesús el mundo tiene y le mueve por dentro. Vino a morir por el mundo. Al que tiene a Jesucristo, el mundo le importa, dice, y el vecino y el que no conoce, y la familia externa, dice, pero ¿cómo puedo yo ayudar más? ¿Cómo puedo yo entregarles algo? ¿Cómo puedo yo solucionar con este llamado algo que esas personas necesitan? Pero ¿sabe qué hace el creyente ahora? No le importa el que está afuera, solo me importa la familia, los que no están endeudados con su familia. Hay padres que los hijos tienen que decirles 3 y 4 cosas. Tengo esto contra ti. Es una deuda tremenda. Y aunque no lo digan, lo tienen por dentro. Y la siguiente deuda es con la iglesia, la siguiente es con el mundo, y la siguiente es con Dios mismo. Dios demanda de nosotros cosas. Y la iglesia de hoy es endeudada. Dios le ha dicho tantas cosas y ellos ahí en Netflix. Y la iglesia sentada sin hacer nada. Y la iglesia sin moverse ante Dios. No, Señor, espérate, voy a enterrar a los míos. Y él dice, no es así. Señor, espérate, que es que tengo algo que hacer. Señor, espérate, que es que tengo que contar los pollos y los gatos y tengo que ir a hacer dinero. Iglesia, la iglesia de hoy le es infiel al Señor con el Dios Mamón. El Dios Mamón es el Dios del dinero. Y el Dios del dinero quita toda la fuerza que tiene la iglesia del día de hoy. La ofrenda se la estamos dando al Dios Mamón. Pastor, no puedo tener dinero. Usted debe de tener, porque es parte de lo que Dios demanda. Pero no puede ser el Dios Mamón sobre su vida. Y me temo decirles una cosa, que la gran mayoría de la gente el día de hoy, la influencia del Dios Mamón está en la iglesia. Y les pide.
Y en el momento en que sus finanzas son removidas por algo, ellos mismos pierden cualquier situación con Dios. Y se ponen nerviosos porque Dios no está aparentemente con ellos. Pero el Dios que no está aparentemente, que él verdaderamente está con ellos, es el Dios Mamón. Debemos de ganarle la lucha al Dios Mamón, a la infidelidad que tenemos contra Dios. Y solamente hay dos, aquí hay un Dios y un amante. El Dios del cielo y el amante es Mamón. Y al final toda batalla tiene que ver entre Dios y Mamón. ¿Por qué nos vamos a divorciar? Por dinero. ¿Por qué peleamos? Al final es por dinero. Si tuviéramos, si no tuviéramos. Ojo, Mamón es el Dios de este tiempo. Mamón es el Dios de este tiempo. Y muchos en la iglesia le sirven a Mamón y le sirven aparentemente a Dios. Pero a Dios no están sirviendo. Es a Mamón. Por eso la deuda es con Dios. Y la siguiente deuda que usted tiene es con usted. ¿Sabe por qué? Porque usted sabe que podía dar más. Y el evangelio que estamos viviendo es un evangelio mediocre. Y usted se excusa y nos excusamos. No podemos. Bueno, yo es que esto no es para mí. Yo no soy el pastor. Yo no soy esto. ¿No sabe usted que cuando usted recibe a Jesús, recibe la unción de rey, profeta y sacerdote? Porque es el mismo espíritu que las tiene. Si queremos ser la iglesia que llegue hasta el final, tenemos que replantearnos el evangelio que estamos creyendo. Y este es el evangelio que dice el Señor. Una iglesia que no tiene deudas. Y le voy a decir, anótelo allí. ¿Cómo es una iglesia que no tiene deudas? Es una iglesia, anótelo, responsable. Responsable. La palabra responsable viene de responder. Anótelo, responder. Una persona así, una persona irresponsable es una persona que no responde. En inglés, unresponsive. No responde ante la situación. Y una vez usted comienza a caminar con Cristo, el mundo, su familia, usted, Dios, la iglesia, comienza a demandar de usted. Y usted tiene que responder correctamente. Para eso necesita discernimiento, pero necesita responder con toda su alma. Por eso la iglesia en la que estábamos hoy es una iglesia endeudada y es una iglesia irresponsable. No responde ante la vida. Le pregunto, ¿está respondiendo usted ante su papel de esposo, de esposa? ¿Está respondiendo ante su papel de padre? ¿Está usted respondiendo ante su papel de hijo? Es que yo tuve el peor de los padres, pero yo he visto padres que son malísimos y hijos que son buenísimos. Increíblemente. Y he visto el contrario también. Padres excelentes aparentemente e hijos que no responden ante sus padres. Es una cuestión de cada persona. ¿Está usted respondiendo frente al evangelio en su vida personal? ¿Está usted respondiendo frente a la iglesia? O la iglesia puede decirle en algún momento: tienes una deuda con nosotros. Hace mucho tiempo debiste haber servido, dado, entregado, dado tu vida, todo. ¿Por qué nos has dejado solos? Es una deuda. O puede decirnos Dios: iglesia, ustedes están en una deuda conmigo. Cierro con esta palabra en 1 Tesalonicenses 1, versículos 6 al 9. Grupo de alabanza se puede acercar lentamente. La iglesia de Tesalonicenses es una iglesia, un pequeño retrato de una iglesia que es responsable. Y note lo que dice el versículo 6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros. Quiero que circulen las palabras: vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Una iglesia responsable es una iglesia que imita a los pastores y al Señor. Mire lo que dice: recibieron la palabra en medio de gran tribulación. Esta semana que compartía a esa persona que se estaba en medio de divorcio, en medio de separación, estaba en una tribulación y hablaba de psicólogos, hablaba de todo, hablaba de salir, y la persona tenía en medio de esa dificultad recibir y decir: ay, recibo esta palabra o no, ¿será que Jesús me quita? ¿Será que Jesús es la alternativa? Siempre va a ser por fe. Tenía que recibir esa palabra. Yo no sé cuál es la tribulación en la que usted está en este momento, pero cualquiera que sea la tribulación, Dios puede en medio de esa tribulación. Dios dice: pastor, es que usted no conoce mi matrimonio. Oh, por supuesto que Dios sí lo conoce.
Y su matrimonio no es exento a los demás matrimonios que hay. Pastor, es que usted no conoce a mis hijos. Seguro que Dios lo conoce. Si más hijos del diablo que pueda tener Dios, no hay nadie más. Pastor, es que usted no conoce a mi mamá. Por supuesto que él conoce la dinámica. Pastor, es que usted no conoce a mi esposo, mis circunstancias. ¿Cómo que no las conoce? El Señor sí las conoce. Dice, con gozo del Espíritu Santo recibieron la palabra. De tal manera, en el versículo 7, que habéis sido un ejemplo. Circula la palabra ejemplo y ponga responsables. Habéis sido responsables con todos los de Macedonia, con Acaya, que han creído. Ustedes fueron responsables. En el momento que se les pidió la vida y el Señor demandó, ustedes lo dieron. Si es que usted no tenemos que ser perfectos, pero tenemos que responder ante lo que Dios nos está pidiendo. Y algunos de nosotros pasamos frente a las situaciones, una silla, cualquier situación. No nos importa, eso le toca a alguien más. Por eso es que la iglesia no alcanza a llegar donde tiene que llegar. Porque no es una iglesia responsable. Y si eso es una silla, imagínense cómo es ese llamado intenso de discipular. Por eso uno encuentra pastores que usted no me llama. Dijo, pero ¿y en dónde está Cristo y su búsqueda de Cristo? Si eso lo tiene que llenar. ¿Quién llamaba a Pablo? ¿Quién llamaba a Moisés? ¿Quién llamaba a Jesús? Era la comunión del Espíritu que los llenaba por dentro, porque querían ser discipulados. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, dijo David, no me importó, Señor. Pero cuando tuvieron que meterse bajo autoridad, se supieron meter. Versículo 8, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. No solo en Macedonia, miren esto, esa iglesia era conocida en Macedonia, esa gente es responsable. Y en Acaya, dijo, esa gente también es responsable, sino también en todo lugar donde la fe en Dios se había extendido. De manera o de modo que nosotros no tuvieron que decir nada, hablar nada. Dijo, ¿son ellos? Esa gente es responsable con el evangelio. No podrán ser los mejores, pero es gente responsable con su evangelio. Y su matrimonio, pues Señor, mire, no lo sé, no tengo el mejor matrimonio, no tengo la mejor familia, pero acá estoy dando todo lo que tengo. No tengo la mejor lucha, no he nacido, mis padres fueron alcohólicos, mi mamá, mi papá me dejaron, me violaron, pasaron tantas cosas, mi matrimonio se quebró, pero aquí estoy siendo responsable con esto. Y yo sé que en algún momento Dios va a responder a mi respuesta a su llamado. Ese es el Señor, el que demanda un evangelio responsable. No tuvieron necesidad de decirles nada. Y el versículo 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros, de aquellos que son responsables, de la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Ellos dijeron, mire, esa gente está lista, está entregándolo todo. Fueron capaces de dejar todos los ídolos. Fueron capaces de luchar y decir, dejen hasta los ídolos que tienen que servir, los ídolos del corazón. Mire, mi esposo es el ídolo mío, mi hijo es el ídolo, el dinero. Y lucharon cuando supieron y dijeron, no queremos más, queremos un solo Dios. Y lucharon contra Mamón. Eso es un discípulo responsable. Esa es una iglesia responsable. El resto se deja llevar por todos los ídolos. Pero el que es un discípulo responsable lucha y lucha, lucha y lucha, porque su llamado lo quema por dentro. Lo quema. Hasta se mete en problemas porque es exagerado su llamado. Esperamos que haya sido de bendición para ti. No olvides compartir este vídeo con otras personas para que pueda ser de bendición para ellas también. Te animamos a que te suscribas a nuestro canal si aún no lo estás, para que te lleguen las notificaciones del nuevo contenido.